Sus contemporáneos le definían como un excelente marinero con un corazón desesperado, un pirata que fue almirante de la flota británica, un ladrón que se convirtió en un héroe nacional. Así era el corsario inglés. Francis Drake nació en el año 1540 en el condado inglés de Devon. Era el hijo mayor de unos granjeros protestantes. Desde los 4 años, el hogar de Francis fue un barco. Su padre le enseñó a leer y escribir, pero a Francis ninguna de las dos cosas se le daba especialmente bien. Cuando el chico tenía 10 años, su padre le encontró un trabajo en un carguero. Enseguida el dueño del barco quedó impresionado con la persistencia y el afán del joven y le cogió mucho cariño. Incluso llegó a legarle su barco. Con solo 20 años, Drake se convirtió en capitán. Junto con su primo Hawkins, realizó su primera expedición a la colonia española de México para comerciar con esclavos africanos. Trucaban azúcar, ron, tabaco y algodón a cambio de una carga humana. En una contienda del año 1567, los barcos británicos fueron atacados por los galeones españoles. El barco de Drake fue el único que permaneció intacto. Este evento condicionaría el resto de la vida del capitán. Desde ese día, se declaró en pie de guerra contra el Estado español. Con 30 años, Drake comenzó a saquear las colonias españolas en el Istmo de Panamá. Era un navegante excelente, sus tácticas eran magníficas y aspiraba a evitar el derramamiento de sangre. Sus acciones siempre eran inesperadas para el enemigo. Los españoles le llamaban Dragón por su habilidad de atacar de improviso. En el año 1577, a Drake se le ocurrió el proyecto de penetrar en el Mar del Sur y saquear las posesiones españolas. Su meta era el Río de la Plata y la costa occidental de Sudamérica. Los españoles no se esperaban que los ingleses se atrevieran a cruzar el Estrecho de Magallanes y los puertos locales no estarían bien protegidos. Drake había pensado en su proyecto y pidió el patrocinio de la reina Isabel. Isabel, que secretamente tenía unos fondos para los piratas, aprobó el proyecto. Lo nombró contraalmirante y le proporcionó varias naves. Además, le obsequió con una prenda que decía: «Deja que el Señor te guíe». En diciembre del año 1577, los 3 barcos de Drake abandonaron Plymouth. Tras medio año en alta mar, la flotilla llegó a Sudamérica. El capitán consiguió cruzar el casi imposible Estrecho de Magallanes en tan solo 20 días. En su honor, Drake cambió el nombre de su nave Pelícano por el de Golden Hind. Pero en el Océano Pacífico le esperaban 2 meses de duras tormentas. La nave de Drake se alejó y se dirigió hacia el sur, descubriendo algo involuntariamente. Tierra del Fuego no era parte del Nuevo Mundo, sino que era un archipiélago que más tarde sería conocido como el Pasaje de Drake. Cuando las tormentas cesaron, Drake se dirigió hacia el norte. Se abrió paso por las costas sudamericanas, saqueando las costas de Chile, Perú y México. Allí, el contraalmirante se hizo con muchas riquezas, entre ellas con el Cacafuego, un galeón que transportaba un cargamento de metales preciosos del Nuevo Mundo. Una vez hubo llenado sus bolsillos, Drake se dispuso a volver a Inglaterra. Drake esperaba una emboscada de los españoles por el sur, en el Estrecho de Magallanes, por lo que decidió rodear a América por el norte para encontrar una ruta que uniese el Océano Pacífico y el Atlántico. Drake combinaba la cautela con la ambición. Quería visitar las tierras aún no visitadas por un inglés, y fue el primero que contempló la costa oeste norteamericana. Pero las placas de hielo obstaculizaron su marcha por el norte. Drake decidió atravesar el Océano Pacífico y volvió a cruzar el Estrecho de Magallanes, dando así la vuelta al mundo. En septiembre del año 1580, después de 3 años en la mar, el Golden Hind había regresado a Plymouth. Los marineros que volvieron junto a él serían todos ricos de por vida. La reina Isabel había saldado todas las deudas externas de Inglaterra. Drake fue proclamado héroe nacional. La misma reina Isabel subió a bordo del galeón y confirió el título de Sir a su valiente comandante. Según la leyenda, cuando vio a la reina, Drake se colocó la mano por encima de los ojos como si el brillo de la reina le hubiera deslumbrado. Desde entonces, ese gesto pasó a ser el saludo militar. Cuando las relaciones entre España e Inglaterra empeoraron y se declaró la guerra,
El escuadrón de Drake atacó el puerto de Cádiz y quemó 30 galeones de la flota enemiga. Drake informó a la reina: «He prendido fuego a la barba del rey de España». Isabel nombró al navegante de 48 años vicealmirante de la flota de Su Majestad la Reina. En el año 1588, España, equipada con 130 navíos, se disponía a invadir Inglaterra, denominando a esta flota presuntuosamente la Armada Invencible. Gracias a su experiencia militar, su audacia y sus dotes de marino, Drake consiguió derrotar a los enemigos. Ya que Inglaterra no había sufrido la pérdida de ningún barco, Drake disfrutaba de su mejor momento de gloria. Pero la fortuna abandonó al vicealmirante cuando fue derrotado en las costas portuguesas y perdió la simpatía de la reina. En el año 1596 partió en su última expedición a las Indias Occidentales. El 28 de enero del año 1596, Drake murió de disentería. El mar caribeño fue testigo de la muerte de Francis Drake. En ese mismo lugar se hundieron varios barcos españoles como tributo del especial respeto que se tenía al almirante sin miedo. La imprudencia y la audacia del pirata inglés Francis Drake puso fin a la dominación española en los océanos de todo el mundo. Su espíritu inquisitivo otorgó al mundo importantes descubrimientos geográficos. Puede ser que, por esa misma razón, en su más conocido retrato, posa seguro de sí mismo, apoyándose en el globo. El proyecto de penetrar en el Mar del Sur y saquear las posesiones españolas. Su meta era el Río de la Plata y la costa occidental de Sudamérica. Los españoles no se esperaban que los ingleses se atrevieran a cruzar el estrecho de Magallanes y los puertos locales no estarían bien protegidos. Drake había pensado en su proyecto y pidió el patrocinio de la reina Isabel. Isabel, que secretamente tenía unos fondos para los piratas, aprobó el proyecto. Lo nombró contraalmirante y le proporcionó varias naves. Además, le obsequió con una prenda que decía: «Deja que el Señor te guíe». En diciembre del año 1577, los 3 barcos de Drake abandonaron Plymouth. Tras medio año en alta mar, la flotilla llegó a Sudamérica. El capitán consiguió cruzar el casi imposible estrecho de Magallanes en tan solo 20 días. En su honor, Drake cambió el nombre de su nave Pelícano por el de Golden Hind. Pero en el Océano Pacífico le esperaban 2 meses de duras tormentas. La nave de Drake se alejó y se dirigió hacia el sur, descubriendo algo involuntariamente. Tierra del Fuego no era parte del Nuevo Mundo, sino que era un archipiélago que más tarde sería conocido como el Pasaje de Drake. Cuando las tormentas cesaron, Drake se dirigió hacia el norte. Se abrió paso por las costas sudamericanas, saqueando las costas de Chile, Perú y México. Allí, el contraalmirante se hizo con muchas riquezas, entre ellas con el Cacafuego, un galeón que transportaba un cargamento de metales preciosos del Nuevo Mundo. Una vez hubo llenado sus bolsillos, Drake se dispuso a volver a Inglaterra. Drake esperaba una emboscada de los españoles por el sur, en el estrecho de Magallanes, por lo que decidió rodear a América por el norte para encontrar una ruta que uniese el Océano Pacífico y el Atlántico. Drake combinaba la cautela con la ambición. Quería visitar las tierras aún no visitadas por un inglés, y fue el primero que contempló la costa oeste norteamericana. Pero las placas de hielo obstaculizaron su marcha por el norte. Drake decidió atravesar el Océano Pacífico y volvió a cruzar el estrecho de Magallanes, dando así la vuelta al mundo. En septiembre del año 1580, después de 3 años en la mar, el Golden Hind había regresado a Plymouth. Los marineros que volvieron junto a él serían todos ricos de por vida. La reina Isabel había saldado todas las deudas externas de Inglaterra. Drake fue proclamado héroe nacional. La misma reina Isabel subió a bordo del galeón y confirió el título de Sir a su valiente comandante. Según la leyenda, cuando vio a la reina, Drake se colocó la mano por encima de los ojos como si el brillo de la reina le hubiera deslumbrado. Desde entonces, ese gesto pasó a ser el saludo militar. Cuando las relaciones entre España e Inglaterra empeoraron y se declaró la guerra, tras medio año en alta mar, la flotilla llegó a Sudamérica. El capitán consiguió cruzar el casi imposible estrecho de Magallanes en tan solo 20 días. En su honor, Drake cambió el nombre de su nave Pelícano por el de Golden Hind. Pero en el Océano Pacífico le esperaban 2 meses de duras tormentas. La nave de Drake se alejó
y se dirigió hacia el sur, descubriendo algo involuntariamente. Tierra del Fuego no era parte del Nuevo Mundo, sino que era un archipiélago que más tarde sería conocido como el Pasaje de Drake. Cuando las tormentas cesaron, Drake se dirigió hacia el norte. Se abrió paso por las costas sudamericanas, saqueando las costas de Chile, Perú y México. Allí, el contraalmirante se hizo con muchas riquezas, entre ellas con el Cacafuego, un galeón que transportaba un cargamento de metales preciosos del Nuevo Mundo. Una vez hubo llenado sus bolsillos, Drake se dispuso a volver a Inglaterra. Drake esperaba una emboscada de los españoles por el sur en el estrecho de Magallanes, por lo que decidió rodear a América por el norte para encontrar una ruta que uniese el Océano Pacífico y el Atlántico. Drake combinaba la cautela con la ambición. Quería visitar las tierras aún no visitadas por un inglés, y fue el primero que contempló la costa oeste norteamericana. Pero las placas de hielo obstaculizaron su marcha por el norte. Drake decidió atravesar el Océano Pacífico y volvió a cruzar el estrecho de Magallanes, dando así la vuelta al mundo. En septiembre del año 1580, después de 3 años en la mar, el Golden Hind había regresado a Plymouth. Los marineros que volvieron junto a él serían todos ricos de por vida. La reina Isabel había saldado todas las deudas externas de Inglaterra. Drake fue proclamado héroe nacional. La misma reina Isabel subió a bordo del galeón y confirió el título de Sir a su valiente comandante. Según la leyenda, cuando vio a la reina, Drake se colocó la mano por encima de los ojos como si el brillo de la reina le hubiera deslumbrado. Desde entonces, ese gesto pasó a ser el saludo militar. Cuando las relaciones entre España e Inglaterra empeoraron y se declaró la guerra, el escuadrón de Drake atacó el puerto de Cádiz y quemó 30 galeones de la flota enemiga. Drake informó a la reina: «He prendido fuego a la barba del rey de España». Isabel nombró al navegante de 48 años vicealmirante de la flota de Su Majestad la Reina. En el año 1588, España, equipada con 130 navíos, se disponía a invadir Inglaterra, denominando a esta flota presuntuosamente la Armada Invencible. Gracias a su experiencia militar, su audacia y sus dotes de marino, Drake consiguió derrotar a los enemigos. Ya que Inglaterra no había sufrido la pérdida de ningún barco, Drake